Esta es nuestra tercera sesión. Después de esto, nos vamos a empezar a enfocar algunos aspectos de las relaciones familiares como tal, las responsabilidades del padre de familia, las responsabilidades de la mujer, las responsabilidades de los padres para con los hijos y los hijos para con los padres. Así que esta será nuestra última sesión, que estaremos tocando temas generales para después empezar a pasar a los temas particulares. Hermanos, solo para ponerles en contexto en dónde estamos. Nuestro curso, el cual tiene principio, aunque no sabemos exactamente su final, es acerca de la piedad en el hogar. La piedad definida como la forma en la cual Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, piedad en el hogar quiere decir cómo Dios quiere que nuestros hogares luzcan. Cómo quiere que el hombre se comporte para con su esposa y sus hijos. Cómo quiere que la mujer se comporte para con su esposo y sus hijos. Cómo es que los hijos deben comportarse y demás. Eso es lo que llamamos piedad en el hogar. Un funcionamiento apropiado de lo que debe existir en el hogar. Esa fue nuestra primera lección. Establecer que Dios quiere piedad en el hogar. Nuestra segunda sesión trató sobre el tema fundamental para lograr someter nuestra familia a la voluntad de Dios: adoración familiar. Ese fue nuestro segundo tema, adoración familiar. Hermanos, una familia piadosa, una familia conforme al corazón de Dios, es una que está alabando a Dios constantemente. Una familia que se dice ser una familia cristiana es una que está alabando a Dios, leyendo su palabra y orando frecuentemente. Así que la adoración familiar es un fundamento de la familia piadosa. Pero la adoración familiar no solo es un fundamento, sino que es parte de la reforma, ¿sí? O sea, no solo una familia se distingue por adoración familiar, sino que una familia crecerá en piedad solo por la práctica constante de esta actividad, de esta adoración. Si transformamos muchas cosas en el hogar, pero no estamos continuamente practicando la adoración familiar, esos cambios se quedarán externos y nunca habrá, hermanos, una verdadera transformación. Así que la sesión 1 fue decirles, recuerden nuestra ilustración, la casa está sucia. ¿Recuerdan la ilustración? Hay una casa que ha tenido las ventanas cerradas por mucho tiempo, está llena de polvo, las ratas, las cucarachas han hecho de las suyas, y entonces una roca llegó y ahora se nos ha abierto los ojos de que la casa está sucia. Entonces, una de las primeras acciones que hacemos para empezar a limpiar esa casa es adoración familiar. El día de hoy me gustaría tocar el segundo elemento indispensable si deseamos que nuestra familia sea una familia piadosa. El segundo elemento si deseamos que nuestra familia sea una familia piadosa: la cercanía con la iglesia local. La cercanía con la iglesia local. Tan importante como es la adoración familiar, tan importante es, amados hermanos, la cercanía con la iglesia local. De hecho, tengo que aclarar que el orden de estas lecciones, que primero hayamos tratado
la adoración familiar y después la cercanía con la iglesia local, no implica un orden de importancia. Realmente, hermanos, no podríamos establecer cuál es más importante que otra. Las dos son pilares fundamentales. Es más, es difícil realmente discernir si no es la cercanía con la iglesia el fundamento principal. Terry Johnson considera que la base más fundamental de la reforma en el hogar es la práctica de una familia cercana a la iglesia local. Escuchen esta cita. ¿Cuál es entonces la primer clave para la salud espiritual de una familia cristiana? Hermano, ¿qué responderías tú? Imagina que hoy viene alguien a ti a pedirte consejo y te pregunta, hermano, tengo problemas en mi familia. ¿Cómo puedo empezar a solucionarlos? No son cuestiones graves, destructoras, pero sé que hay problemas en mi hogar. Sé que no está funcionando el varón como debe funcionar, la mujer como debe funcionar, los hijos como deben funcionar. Sé que hay mundanalidad en el hogar, sé que hay deficiencias en el hogar. Hermano, ¿qué le contestarías como el primer paso urgente para aplicar? Piénsalo, sé sincero, ¿qué le recomendarías? Algunos recomendarían un libro de la familia, el buen libro que tenemos, Teología de la Familia. Y no tengo nada contra ese libro, de hecho lo voy a usar bastante en el curso. Algunos le recomendarían consejería pastoral o consejería con algún hermano. ¿Qué le recomendarías tú? Mira lo que dice Terry Johnson. Repito, ¿cuál es entonces la primer clave para la salud espiritual de una familia cristiana? ¿Cuál es? Sencillamente, dice Johnson, la primera y principal clave para la salud espiritual de tu familia es un compromiso con los servicios de adoración públicos semanales de la iglesia. El compromiso más importante que tienes que hacer para asegurar el bienestar espiritual de tu familia es una asistencia regular y constante a la adoración pública. Hermanos, pocos libros en nuestros días comienzan su libro de la familia con un punto como este. Me fascinó este libro. El libro, de hecho, es acerca de la adoración familiar de Terry Johnson, pero comienza diciendo, ok, antes de que me involucre en esto de la adoración familiar, tengo que decirte algo. Hay algo antes de la adoración familiar. Asistencia regular a la iglesia. No importa cuántos libros leas, no importa cuánta consejería tomes, no importa cuántos cambios externos, si no tienes un compromiso con la iglesia local, ¿por qué esperar la reforma y transformación de tu iglesia? Ahora, ¿a qué nos referimos con un compromiso? En un momento averiguaremos qué es este compromiso. ¿Saben? Porque el que viene una vez al mes a la iglesia puede sentirse tranquilo. Decir, lo cumplo, está bien. Una vez al mes. No falta una vez al mes. Es más, a veces hasta 2. Si el mes tiene 5 domingos, quizá toca que 2 domingos vaya. Veremos en un momento a qué se refiere con un compromiso. ¿Tú habrías recomendado esto, amado hermano? ¿Habrías recomendado la asistencia comprometida a la iglesia local como el primer paso de la transformación de un hogar? Miren, todavía lo dice más fuerte Terry Johnson. Dice esto, lo diré aún con más fuerza. Aún no he conocido a una persona de quien no se pueda decir que todos sus problemas personales, matrimoniales, familiares
o vocacionales no se resolvieron por tal compromiso. ¿Cuál? La asistencia fiel a la iglesia. No creo que existe la persona para quien esto no sea verdad. Al decir esto, no minimizo la seriedad de los problemas que enfrenta la gente, más bien maximizo nuestra confianza en el poder del Evangelio. Así que lo diré nuevamente, no sabemos de nadie, de quien no se pueda decir esto. Si solo estuviera en el culto semana tras semana, 52 semanas del año, año tras año, sus problemas básicamente se resolverían. Hermanos, muchas veces personas se acercan diciendo: necesitamos esto particular en el hogar, necesitamos esto en particular en el hogar, y a veces son problemas graves, pero estos no se van a resolver nunca si no hay un compromiso, hermanos, férreo. Un compromiso férreo con la iglesia local. Estoy muy consciente que en la iglesia existen diferentes necesidades familiares. Muchas variables. Sé que aquí, hermanos, tenemos muchas variables. Pero estoy seguro de algo. Si estos hermanos tienen un compromiso fuerte con la iglesia local, un compromiso fuerte con la adoración familiar, hermanos, muchos de los problemas familiares de esta iglesia disminuirán. No que no va a ser necesaria la consejería de tiempo en tiempo, visitación y demás. Pero hermanos, los graves problemas de las actitudes de las mujeres para con sus esposos, de las negligencias de los esposos para con sus esposas, de la negligencia de los padres para con sus hijos y viceversa, se resolverían si hubiese una actitud y una constante a la iglesia local. Ahora, hay una forma de venir a la iglesia local. Alguien puede estar aquí los 52 domingos del año y aún así no beneficiarse. Quiero hablar de esto en estas lecciones. En esta lección. ¿A qué me refiero con un compromiso con la iglesia local? ¿Y a qué me refiero con asistir el día del Señor, hermanos? ¿Saben? Una iglesia que es fuerte en el púlpito debe tener, con el paso del tiempo, una libertad mayor en la cuestión de la consejería y los problemas de la iglesia. Juntas siempre va a haber, problemas siempre va a haber, divisiones siempre van a estar en el peligro, pero hermanos, gran cantidad de los problemas familiares vendrían a desaparecer muchas veces si el hombre de familia, si el padre de familia tuviese un compromiso particular con su iglesia local. Hermanos, quiero que me acompañen a algunos textos para que veamos cómo la familia es transformada por la palabra. Hechos 16, versículo 31. Desde el versículo 29, perdón. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Los apóstoles, no sabemos de quién nació la intención, si de los apóstoles o de este hombre, pero no solo este carcelero recibió la palabra, sino la palabra fue llevada a su hogar. Hermanos, hay un poder en la palabra predicada para la transformación de los corazones. Piensen esto, hermanos. Tenemos dos necesidades en los hogares hoy en día. Los hogares tienen problemas por dos situaciones. Una, puede ser que alguien del miembro de la familia no esté convertido aún.
Y eso naturalmente va a generar fricciones en el hogar. Hermanos, ¿cómo es que los miembros de nuestra familia serán salvos? ¿Cómo esperamos que los miembros de nuestra familia conozcan a Cristo? Abran sus Biblias en Primera Corintios capítulo 14, versículo 25. El apóstol Pablo está lidiando aquí con la cuestión del desorden y la cuestión de las lenguas que estaban vigentes en el tiempo temprano de la iglesia apostólica. Y él dice, miren, si llega alguien aquí y los ve haciendo lo que hacen, los ve haciendo lo que hacen, va a decir, oye, aquí están locos. Aquí no está Dios, aquí hay desorden. Y entonces dice en el versículo 25, desde el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrado sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, hoy en día nosotros no proclamamos algún tipo de profecía vigente, pero nosotros creemos que la palabra predicada es la palabra de Dios. La palabra predicada es la palabra de Dios. Así que cada vez que la palabra es expuesta en el día del Señor, existe tal poder, hermanos, y tal obra del Espíritu que debemos esperar que nuestros hijos se conviertan por la predicación de la palabra. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Agradó a Dios salvar a los pecadores por la palabra predicada. Los hombres se postrarán. No estamos diciendo que necesariamente todas las personas serán salvas un domingo, o necesariamente tu hijo o tu esposa o tu esposo debe ser salvo en la iglesia. Pero hermanos, será por la influencia de la predicación de la palabra, por el poder del Espíritu, que tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa llegará al conocimiento salvador. Y es que, hermanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La reforma en el hogar debe comenzar por la salvación de todos los miembros. Es cierto, en nuestras manos no está salvarlos, pero en nuestras manos está llevarlos al lugar donde Dios obra para salvación. ¿No es eso lo que vemos en algunos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, cuando algunas personas discapacitadas son llevadas por algunos que creen en el Señor Jesucristo y estos reciben algún milagro de parte de Dios? Ahí lo tenemos con el ciego, que al escuchar que Jesús venía, se pone junto al camino para clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, en nuestras manos no está la salvación de nuestros hijos. Eso está claro. La salvación es por la gracia soberana de Dios, donde Él toca los corazones de nuestros hijos en su tiempo y en su santa voluntad. Pero nosotros, hermanos, podemos acercarlos al lugar de salvación. Nosotros podemos enviarlos por el techo y bajarlos por el techo, cueste lo que cueste, para traerlos el día en que la palabra es predicada. Hermanos, noten lo que un catecismo, el Catecismo Mayor de Westminster, dice en la pregunta 88. ¿Cuáles son los medios ordinarios por los cuales Cristo se comunica a nosotros los beneficios redentores? Respuesta: los medios ordinarios externos por los cuales Dios comunica a nosotros los beneficios redentores son sus ordenanzas, especialmente la palabra,
sacramentos y oración. Todos los cuales son efectivos para los elegidos, para salvación. Hermano, no es un buen argumento que estando tú en tu casa, decidas no tener un compromiso con tu iglesia local, descansando en que si es salvo, no importa lo que pase, Dios lo va a salvar. No es algo sabio, no es algo apostólico, no es algo bíblico que digas, no importa si no tengo este compromiso fiel con la iglesia local, si es salvo se salvará donde sea. Hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba seguro que en cierta ciudad había todavía muchos elegidos del Señor, no determina mejor irse, sino estar todo día de reposo y el día del Señor en las sinagogas predicando el evangelio y exponiendo su vida con tal de que los elegidos alcanzasen la salvación. Hermanos, muchas veces se nos olvida que todos somos llamados a tomar la cruz y a morir y a buscar morir a nosotros mismos por la salvación de otros. Por la gracia del Señor, algunos en el hogar ya pueden tener la salvación, pero debes buscar la salvación de tus hijos con tal ahínco como si fuera la tuya misma. Hermanos, no es por nada que algunos de los hombres más evangelistas fueron en primer lugar aquellos que creían en la gracia soberana de Dios. No nos confundamos. Hermanos, calvinismo no es sinónimo de flojera espiritual, de negligencia espiritual. Si tú crees en el poder soberano de Dios para salvar, obedece los medios que Él ha elegido para salvar, amado hermano. Él ha elegido la predicación de la palabra. Aprovecha mientras los tienes en casa. Hermanos, tristemente he escuchado de personas que se terminan yendo de una iglesia local, a veces de nuestra iglesia local, porque a sus hijos no les gustaba el sermón del domingo en la mañana. Porque era muy duro, era muy seco, mucho de pecado, mucho de su maldad, mucho de la cruz de Cristo, nada de música estruendosa y alegre y nada de grupo para jóvenes. Y los hijos molestos terminaban convenciendo a los padres de mejor cambiar de iglesia. Hermanos, lo hemos escuchado. De cambiar mejor de iglesia, porque a sus hijos no les agrada ese tipo de predicación, o sella su condenación entonces. Vete a la iglesia que les agrade en su mente carnal y sus deseos carnales. Vete a la iglesia donde su corazón corrupto se siente tranquilo. Oh no, hermanos, temamos cuando nuestros hijos pueden no sentirse confrontados con la palabra que es predicada. Hermanos, eso es sellar su condenación. Así que si queremos ver una familia transformada, en primer lugar debemos buscar la salvación de nuestros hijos. La salvación de nuestros queridos familiares en el hogar. ¿Cómo pasará eso, hermanos? Por un compromiso fiel a la iglesia local, pues sabemos que en la palabra predicada por los ministros establecidos por Dios será usada para traer a nuestros hijos a la fe. Además, hermanos, no menospreciemos el poder del testimonio. Hermano, si murieras hoy, ¿qué podrían decir tus hijos de tu compromiso a la iglesia local? Saben, eso es algo con lo que intento vivir
¿Qué diría tu familia más cercana de tu compromiso de la iglesia local? Cito nuevamente a Terry Johnson. Cuando traes a tus hijos al culto público, también son santificados. ¿Qué opinan de eso? Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 7. No pienso meterme en ninguna controversia aquí, pero ponerlo delante de sus ojos. Versículo 14, 1 Corintios 7, 14. Recuerden el contexto. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, si el marido incrédulo consiente estar con la mujer creyente, que se quede con ella, viceversa igual, porque así tanto el hombre como los hijos serán santificados. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hermanos, yo no creo que está diciendo aquí que nuestros hijos por nacer en un hogar cristiano de facto son santos. La Escritura enseña lo contrario. En otras áreas dice que nacen con un pecado, con el pecado original, con un corazón corrupto y una herencia mala de parte de Adán. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Que la vida de un cristiano necesariamente afectará nuestro hogar positivamente. Si tú eres un cristiano y estás viviendo la verdadera religión y estás viviendo en armonía con la iglesia local, esta necesariamente traerá agua que santifica tu hogar. Hermanos, yo no creo que nuestros hijos son santos de facto, pero tienen la luz y el conocimiento del Evangelio desde temprano, lo cual los debe apartar desde temprano de los pecados que de otra manera abrazarían inmediatamente. Entonces, escuchen ahora sí a Terry Johnson. Cuando traes a tus hijos al culto público, también son santificados. Tus hijos desde los primeros años serán llevados juntamente contigo a la presencia de Dios. Serán puestos bajo los medios de gracia y experimentarán la comunión con el pueblo de Dios semana tras semana, aunque algunos no podrían decir eso, mientras maduran a través de la niñez. Además de eso, se sentarán junto a ti domingo tras domingo, observando que te humillas públicamente delante de Dios y que te sometes a su palabra. Entre sus primeros y más tiernos recuerdos estará lo de tomar las manos de sus padres para ir a la iglesia, sentarse cerca a su lado, seguir el himnario, poner dinero en el plato de ofrendas. Aunque no es nuestra tradición poner dinero en el plato de ofrendas, podríamos decir poner dinero en la cajita gris de la esquina de la iglesia. E inclinar sus cabezas en oración. No subestimes el efecto acumulativo de este testimonio sobre los niños de tu familia. Sin duda, es considerable e incluso incalculable lo que tal testimonio puede efectuar. Hermanos, ese es el testimonio que hasta el día de hoy tus hijos han recibido en cuanto a tu asistencia y fidelidad al día del Señor. Así que, si deseamos una familia piadosa, debemos buscar la salvación de todos los miembros de nuestra familia. ¿Cómo buscamos la salvación de los miembros de nuestra familia? Adoración diaria en el hogar con tintes evangelistas lo más que se pueda, hermanos. ¿Sí? Adoración familiar, predicarles el evangelio, ir en el carro, vemos un accidente, les recordamos el evangelio, recibimos bendiciones del Señor, les recordamos el evangelio, que no importa cuántas bendiciones externas reciban aquí, si no están en Cristo morirán en sus pecados, evangelizándolos, pero al mismo tiempo teniendo un compromiso con el medio que Dios usa principalmente, la predicación de la palabra en el día del Señor. Ese es el caso 1. ¿Cuál es el segundo caso? Bueno, todos los miembros o algunos de los miembros de la familia han sido convertidos por la gracia de Dios. ¿Qué necesitan ellos? Hermanos, una asistencia fiel
al día del Señor. Si el padre de familia, la mamá o algunos de los hijos de la casa son salvos, ¿cómo es que esperamos que esos miembros puedan comportarse como deben? ¿Cómo es que esperamos, hermanos, que ellos en el hogar reflejen más y más a Cristo? ¿Cómo es que podemos lograr que ellos sean a la imagen de Cristo y entonces que regresen al hogar con ese ímpetu de obedecerle? Hermano, eso es lo que más necesitas. ¿Cómo? Contesta Terry Johnson. Los servicios de adoración públicos de la iglesia son nuestra línea de vida. Allí ambos somos limpiados y alimentados. Allí hacemos contacto para salvar el alma con Cristo por medio de su palabra, los sacramentos, la oración, la comunión con su pueblo. Ese contacto a lo largo nos cambiará, nos hará el tipo de persona que es capaz de resolver sus propios problemas con la fuerza que provee el Evangelio. Hermano, no importa cuántas cosas podamos empezar a cambiar y hacer que la esposa respete y que el hombre ame y que los hijos obedezcan y que sea una familia funcional. Recuerden que funcional no significa necesariamente perfecta en todo ámbito externo, pero que con lo que tiene funcione como debe. ¿Cómo lograr eso, hermanos? Aparte de una constante asistencia a la predicación de la palabra, hermano, déjame decirlo claro, no puedes ser santo aparte de una vida cercana con la iglesia local. Esa es mi convicción. Y creo que procede de las Escrituras. Abran sus Biblias en Efesios 4. Efesios 4, versículo 9. Deseo que todos estén en este texto porque es uno de los textos más claros donde dice que no puede ser santo sin una iglesia local. Escucha. Y esto de que subió, ¿quién? Cristo. ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No sé cómo alguien puede leer este texto y después decir, no es importante la iglesia local para mi santificación. Puedo llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo sin la iglesia local. Disculpa, pero no es lo que el texto dice. El texto dice que no podrás llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, aparte de una vida íntima con los ministerios de la predicación de la palabra y la vida de iglesia. Por eso constituyó a unos pastores y maestros para edificar a los santos. Hermanos, Él por su palabra nos está limpiando. Él por su palabra nos está haciendo más a la imagen de Cristo. Tu familia jamás llegará a ser piadosa. No importa que seas muy fiel en la adoración familiar y que hagas muchos cambios externos y tengas muchas disciplinas y seas estricto en algunas cosas, tu casa nunca reflejará el aroma de Cristo y la abundancia del Evangelio si los miembros de la familia que son cristianos no están asistiendo frecuentemente y fielmente a la iglesia para ser transformados a la imagen de Cristo.
Déjenme ponerles una pequeña ilustración. Esto es una ilustración, pero realmente pasó. Y es que hubo una mujer que contando su testimonio decía que ella no conocía el Evangelio, empezó a tener contacto con el Evangelio, llegó a la iglesia, empezó a ser transformada. Y su esposo le dijo, un día, no sé a dónde estás yendo, no sé qué te están haciendo allí, pero no dejes de ir, por favor. Esa mujer era tan grosera con su esposo, tan insurrecta con su esposo, tan insujeta con su esposo, tan poco amable con su esposo, tan poca llena de gracia para tratar. Pero el día que empezó a asistir a la iglesia, ella empezó a ser transformada y sin notarlo ella misma empezó a sentir convicción cuando trataba mal a su esposo, cuando lo hacían las cosas con la falta de amor, cuando hacía las cosas con molestia. Hermanos, el hombre incrédulo le dijo, no sé a dónde vas, pero no dejes de ir, estás siendo transformada y me conviene. Hermanos, eso pasa cuando la predicación de la palabra está siendo atendida frecuentemente, constantemente por los miembros de una familia. Hermano, Terry Johnson, lo cito en la primera parte bastante porque es muy bueno su artículo que tiene al respecto. Él dice, ¿saben por qué los libros de la familia se venden tantos? Porque hermanos, haz estos 10 pasos y tu esposa ya va a ser una buena esposa. Ya va a ser una mujer piadosa. Haz estos 10 pasos y tu esposa ya va a hacer esto, tu esposo va a hacer esto, tus hijos van a hacer esto. Y hermanos, los libros de la familia se venden, pero bien, ¿sí? De esos hemos traído varias cajas ya a vender aquí. Y gracias a Dios, se venden bien esos libros de la familia. Pero él dice, no es un misterio. No tienes que seguir pagando esos cursos de familias y familias y familias. Haz el compromiso con tu iglesia local. Y si esta es una verdadera iglesia, tu casa será transformada. Tú y tu casa serán alcanzados por la palabra predicada. Hermanos, hermano, tu esposa no solo necesita que tú la edifiques con adoración familiar diariamente. Tu esposa necesita la palabra predicada para que la confronte. Hermana, tu esposo necesita lo mismo. ¿Saben? A veces los problemas en el matrimonio con los hijos y demás no se arreglan por seguir hablando entre ellos. Se arregla por venir al día del Señor, ser confrontados con la palabra y después la mujer tener que decir, o el hombre, perdóname. La palabra limpia, hermanos. La palabra que nos regenera es la palabra que nos sigue limpiando, es la palabra que nos sigue transformando. Hermano, tu casa nunca será una casa piadosa si no tienes un compromiso fiel a la iglesia local. Miren lo que dice Johnson. La clave para tu propia salud espiritual y la de tu familia es muy simple. Aunque hay una considerable exageración de lo contrario, ¿no conlleva peregrinajes a lugares sagrados? Quizá algunos cristianos, si sus problemas familiares se resolvieran, harían algunos peregrinajes. Mira, haz este peregrinaje a Ginebra, no al Vaticano ni nada así. Ve a Ginebra y de rodillas, no, ¿verdad? Pero ve a Ginebra y quizá tus problemas, tu esposa ya va a ser esa mujer que quieres que sea. No demanda ritos de una semana o de un fin de semana, seminarios ni programas especiales. No depende de técnicas especiales o metodologías novedosas. No tendrás que pasar, dice él, otro fin de semana fuera. No necesitas añadir más reuniones y consejerías. La clave es ser hallado en los servicios de adoración regulares, ordinarios, semanales de la iglesia. No es una clave glamurosa, sin embargo, es la clave. No es una clave, no es algo
tan glamuroso, no llama tanto la atención. Pero hermanos, así es como Dios obra. ¿Cómo Dios va a transformar tu familia? Hermanos, tengo que confesarles algo. No soy tan amante de cuestiones como grupos de mujeres, grupos de niños y grupos para varones. No creo que eso es lo que necesitan las iglesias. Si hay grupo de varones, ¿por qué no de mujeres? Y si hay de mujeres, ¿por qué no grupos de hombres? Hermanos, los problemas de los cristianos son atendidos por la palabra predicada. ¿Y cómo se atienden las cuestiones particulares? Hermanos, seguramente en 52 domingos algo trató el texto con algo particular de tu vida. Y entonces, si no, las ancianas de la iglesia deben enseñar a las más jóvenes en el acto común del convivio y la consejería, amar a sus esposos y atender sus familias y viceversa. Los hombres también pedir consejo de cómo hacerlo. Pero hermanos, hemos caído en una necesidad de crear grupos sin fin, cuando lo que necesitas es fidelidad al día del Señor. Ninguno aquí, estoy seguro, ningún esposo aquí, estoy seguro que por más que ha estado enfermo, ha dicho, hoy no voy a ir a trabajar y sé que si no voy a trabajar no te voy a dar de comer a ti, esposa e hijos. Estoy seguro que nadie lo haría. Es más, he visto a las esposas trabajando en medio de la enfermedad. ¿Saben? El hombre se enferma y casi parece hospital el cuarto. La mujer se enferma y ella tiene que seguir adelante, casi como si nada pasa. Yo sé que el hombre se va a levantar para alimentar a su familia y la mujer se va a levantar para cumplir sus responsabilidades. Pero ¿por qué si muchas veces dejas a tu esposa y a tus hijos, tu hermana o hermano, sin la palabra predicada en el día del Señor? Si no los dejas sin pan físico, ¿por qué sí de la palabra predicada? En esta primera parte, mi propósito ha sido convencerte que necesitas la iglesia local si deseas ver piedad en tu hogar. Déjenme darte ahora unas aplicaciones prácticas de a qué te refieres. Explícanos un poco a qué te refieres con un compromiso al día del Señor y la iglesia local. Déjenme dar estas aplicaciones. En primer lugar, consejos referentes al día del Señor. Este es mi primer consejo. Asiste cada día del Señor. Hermanos, como iglesia hemos hablado bastante respecto a este tema y no pretendo hacerlo ahora. Pero si tu determinación no es asistir cada y todos los domingos del año a la iglesia, no te imaginarás, hermanos, cuántos domingos estás perdiendo al año. Déjenme citar nuevamente a Terry Johnson aquí. Si no estás convencido de que todo el domingo es del Señor y no tuyo, no serás consciente de cuánto pierdes. Inevitablemente permitirás que otras cosas interfieran. Van a salir cosas. Incluso los mejores de nosotros se convertirán en 3/5 de cristianos. 3 de cada 5 domingos estaremos en la iglesia. Los otros 2 estaremos fuera de la ciudad, viendo un partido, viajando, entreteniendo a las visitas de fuera, un poco bajo el clima o aire acondicionado, creo que es lo que quiere decir, preparándonos para el lunes ajetreado, saliendo demasiado tarde el sábado de alguna fiesta y no llegando por lo tanto al día del Señor. Déjame desafiarte, cuéntalos. Hermanos, si de por sí en ocasiones nuestra salud nos impide venir, cuenta cuántos domingos estás fuera al año. Si no eres de los que dicen ni un domingo del año voy a faltar, te aseguro, hermanos, que son más de los que tú
crees que faltas. ¿Podrías sorprenderte, dice Terry Johnson, de cuántos domingos te ausentas? Aunque consideras que estás allí cada domingo. Tú eres de los que quizá, no, yo soy de, sí, cada domingo. Nada más de repente este y este. Si eres de esos de repente este y este, no sabes cuántos faltas. Si no estás convencido de que el día del Señor es obligatorio de guardar, escucha el material que tenemos en Cristianismo Bíblico. Pero si estás consciente, determina hacerlo, determina no faltar el día del Señor, amado hermano. Piensa tu vida a la luz del domingo. No acomodes tu domingo a tu necesidad. Piensa, hermanos, tienes 6 días para pensar cómo edificarte más el domingo. Piénsalo así. Así debe funcionar tu mente. El predicador forzosamente tiene que pensar así. Acaba el sermón y regreso a la casa, ya está pensando el próximo texto que tiene que preparar. Pero todos deben pensar así por deleite, no por necesidad. Tengo 6 días para prepararme lo más que pueda para el próximo día del Señor. Un autor dice, debido a que el culto del domingo es un hecho inflexible, todo lo demás se debe acomodar a él. Oh, hermanos, si deseamos ver nuestros hogares transformados, permite que tu hogar viva a la luz de esto. Yo acomodo mi vida a la luz del domingo. El domingo es inflexible. No hay posibilidad de que yo pueda faltar a menos que sea una cuestión de gravedad en mi vida o en mi salud. La vida debe organizarse alrededor de las obligaciones del domingo. Las compras, los viajes, los negocios, el trabajo de jardinería, el trabajo de casa, la recreación. Todo debe estar terminado el sábado por la noche. El domingo debe estar libre de toda obligación secular o recreación permitida. ¿Quieres una familia piadosa? ¿Saben por qué algunos prefieren ir a cursos y comprar muchos libros de la familia? Porque no quieren sacrificar esto. Porque no quieren entregarle al Señor lo que le pertenece. Señor, es tuyo, te lo entrego. Hermano, ¿quieres ver tu familia transformada? Guarda el día del Señor con todo tu corazón. No solo determina asistir todos los domingos del año, 52. Si te enfermas 2 veces por año, quizás 50. Y si eres de los que te puedes dar permisos para el día del Señor, hermano, quizás asistes 40 o menos. Y preguntas por qué a tu familia y a tu esposa le falta piedad, por qué a tu esposo le falta esto y a tu esposa le falta esto. No es un misterio. No es un misterio. 25% de los domingos del año no estuviste bajo la administración de la palabra predicada. 2. Prepara tu corazón y el de tu familia para asistir el día del Señor. Miren lo que dice la pregunta 160 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Qué se requiere de aquellos que oyen la palabra predicada? De aquellos que oyen la palabra predicada se requiere que atiendan con diligencia, preparación y oración, que comprueben lo que oyen con las Escrituras y que reciban la verdad con fe, amor, mansedumbre y prontitud de ánimo, como la palabra de Dios, meditando y conferenciando sobre ella, o sea, hablando sobre ella, guardándola en el corazón y manifestando los frutos de ella en la vida. Y aquí tomo particularmente de los consejos que Joel Beeke da en su pequeño pero muy útil librito llamado La familia y la iglesia. Y él dice esto: ora antes de ir a la iglesia cada día del Señor. Ora por salvación y edificación para tu corazón y para que tu corazón esté dispuesto a la palabra. Hermanos, repito,
Muchos prefieren un seminario o un curso de fin de semana de matrimonios, estar 3 días fuera de la ciudad y tener un curso, en lugar de determinarse, hermanos, a hacer estas cosas. Dice Joel Beeke, ora por los niños, los jóvenes y los adultos. Ora por oídos atentos y corazones entendidos. Ora por ti mismo diciendo, Señor, cuán real es el riesgo de que no escuche bien. De los 4 tipos de oyentes en la parábola del sembrador, solo uno escuchó apropiadamente. Ayúdame, Señor, a concentrarme plenamente en tu palabra mientras la recibo, para que no escuche la palabra y sin embargo perezca. Permite que tu palabra tenga un libre curso en mi corazón, que esté acompañada de luz, poder y gracia. Y hermanos, yo he dicho algo en este curso. Yo no estoy parándome aquí diciendo, lo he logrado todo y ahora déjenme darles mis consejos. Absolutamente no. Yo estoy aquí diciendo, hermanos, yo estoy aprendiendo igual que ustedes, estoy siendo exhortado igual que ustedes. Más bien, sometámonos bajo los consejos de los antiguos y de hombres que ya han caminado en el Señor. Recibamos su consejo y humillémonos. En esto hay cosas, hermanos, que yo mismo tengo que buscar, promover, aplicar en mi propio hogar. No estoy aquí como el que lo ha alcanzado, sino como el que quiere llegar a la meta junto con ustedes, amados hermanos. Ora, hermano. Hermano, puedes darle 10 libros a tu esposa para que los lea y se vuelva piadosa. Pero no va a pasar si no hay un compromiso a cada día del Señor y si no la estás ayudando a que el domingo venga preparada en su corazón, estorbándole en las cosas que la pueden distraer y ayudándola a encaminar su corazón para el Señor, para librarse de toda cosa que le obstruya la palabra y permitir que sea un terreno limpio para que la palabra riegue el corazón. Dice Joel Beeke, no solo prepara a tu familia con oración sábado en la noche, quizá domingo en la mañana, hermanos. Domingo en la mañana. Preparándolos 10 minutos, leyendo un pequeño salmo, orando para que el Señor les abra el corazón, cantando para empezar a preparar sus impulsos espirituales. 2, ven con apetito. Considera cuánto necesitas la palabra. Medita la palabra el sábado para venir con hambre a la iglesia. Enseña a tus hijos que cada sermón es importante. Que lo hermoso del día del Señor no es ver a sus amigos, sino escuchar la palabra de Dios. Dile a tu hijo lo que comentó Thomas Boston. La voz, en la predicación, la voz está en la tierra, pero el que habla en los cielos. Hijo, hoy estás escuchando a ese hombre hablar. Pero aunque la voz está en la tierra, el que está hablando está en los cielos. Así que calla y escucha. Y escucha la voz del Señor. Oh, hermanos, ¿cuánto tenemos que poner esto en los corazones de nuestros hijos? Recuerda, dice Joel Beeke, que al escuchar la palabra habrá una batalla constante para que pierdas la atención tú y tus hijos. Hermanos, hay un trabajo que hacer en el mismo día del Señor, intentando llamar la atención de nuestros hijos para que ellos puedan prestar la atención. Dice Samuel Annesley, vete, Satanás, no voy a seguir negociando. Si otros descuidan la salvación, ¿también debo hacerlo yo? ¿Su pérdida de salvación me aliviará de mi pérdida? Por medio de Cristo, te desafío, yo pondré atención. Escucha con un corazón atento y llama a tu familia a que pongan el corazón en el día del Señor. Ayúdales a saber que no deben ser oidores olvidadizos. Intenta
ponerles las palabras que fueron predicadas durante el día. Tráeles a la mente lo que fue predicado. No permitas que la palabra llegue y sea robada. Más bien, permite que la palabra llegue, y como cuando la semilla está en la tierra y tienes que ponerla un poco más abajo. Bueno, no sé si eso sea sabio en cuestiones de agricultura, hacerlo con el pie, pero me entienden el punto. La semilla cae y quizá ahora es necesario empujarla un poco más para que no sea robada, para que dé fruto. Hermanos, dice Joel Beeke, mientras escuchas la palabra de Dios, pregúntate, ¿en qué quiere Dios que sea diferente en mi vida a la luz de este sermón? Pregúntale a tus hijos, a la luz de lo que escucharon, qué consolación, qué ánimo, qué exhortación han recibido. Oh, hermano, esto es algo que hay que hacer. Escucha sumiso, recibe la palabra con mansedumbre e inculca esto en tus hijos. Segundo, otros consejos referentes ya no al día del Señor, a los días de oración. Aquí voy a ser muy breve, no me quiero extender. Pero escucha lo que dijo Arthur Farset. Hay abundante evidencia que las reuniones de oración de los niños que las reuniones de oración de la iglesia frecuentemente eran también integrados los niños. Los niños en estos grupos aprendieron a orar en voz alta públicamente sin pena. Más tarde, muchos de estos niños se convirtieron en ministros y ancianos gobernantes en la iglesia. Hermanos, tenemos una fuerte obligación como iglesia en procurar el bienestar de nuestro día de oración. Y una de las cosas que tiene que ser constantemente recordada, hermanos, es que nuestros hijos deben ser parte de estas reuniones de oración. Hermanos, ¿cómo aprenderán a invocar el nombre del Señor si continuamente les estamos estorbando para que participen del lugar donde está la vida? El lugar en donde, hermanos, el Espíritu de Dios está con la iglesia. Pero aquí mi ánimo tiene que ser, en primer lugar, antes de decir traigan a sus familias, hermanos, comprometámonos con el día de oración y entonces traigamos a nuestras familias para que disfruten de estas bendiciones. Tercer punto, tercer consejo, hermano, trae a tus hijos y a tu familia a las reuniones que más puedas de la iglesia. Intenta guardar no solo parte del día del Señor, sino todo el día del Señor con tu familia. Intenta asistir a las reuniones que más puedas, no solo el día de oración, sino también los estudios que la iglesia provee. Este nunca será, hermanos, tiempo perdido. Dios va a edificar tu casa a través de su palabra. Repito, hermanos, muchos quieren ver sus familias transformadas. Muchos quieren ver piedad en el hogar, pero no todos están dispuestos a tomar estos sacrificios por el bienestar de sus familias. ¿Qué tal tú hoy? Hermano, ¿qué tal tú hoy? Escuchas esto y dices, Señor, he pecado contra ti y he pecado contra mi familia. Ayúdame a tomar esos compromisos con todo mi corazón. Quiero ver piedad en el hogar. O escuchas esto y dices, es muy exagerado. Si le echo ganas a la adoración familiar, soy de los que vengo lo más que puedo, pero con mis permisos en el año. Vamos a estar leyendo libros, estamos viendo prédicas,
en la semana de buenos pastores y demás. Pues si es así, tengo que decirte algo. Nunca terminarás de ver la piedad en el hogar que el Señor desea. Él va a honrar su iglesia, hermano. Tengo que decirte esto. Él va a honrar su iglesia. Si seguimos viviendo ante el Señor con una actitud descuidada y poco comprometida al día del Señor, no esperemos ver grandes cosas en el hogar. Podemos decir muchas cosas de lo que deseamos que nuestra familia sea, yo sea, mi esposa sea, mis hijos sean, mis hijas sean y demás. Pero si no determinas estas cosas de todo corazón y aún quizá tener que restringirte muchos o algunos de los placeres de esta vida con tal de determinar esto, si no lo haces así, hermano, ahora has escuchado y yo no puedo hacer más, tratarás tú con el Señor. Ahora mis manos están libres de esta enseñanza para ti. Esto también es una carga en mi corazón, para mi propia vida, para mi propia familia. Pero hermanos, esto es, hermano. Salí de una iglesia que amaban los retiros de matrimonios, así lo llamaban, ¿saben? No, y los retiros de matrimonios, hermanos, llenos. Aparte hacían buen negocio en esas cosas y los promovían muchísimos y retiro de matrimonios y se iban a unas cabañas bonitas y 3 días de enseñanzas y salían agarrados de las manos. Llegaban sin agarrarse las manos los matrimonios y salían agarraditos de las manos y demás. Para que durara 3, 4 semanas, hombres que se paraban en la iglesia en ocasiones, otros más fieles, pero no totalmente. Y los hogares volvían, hermanos, a su lugar. Hermanos, sirve al Señor y comprométete con el Señor, con toda tu casa, a tu iglesia local. Que el Señor nos ayude. Sé que esto no es fácil de recibir, pero que el Señor nos ayude. Si en verdad quieres ver piedad en tu esposa y en tu casa y en tu esposo y en tu familia y en tus hijos, empieza aquí, hermano. Bueno, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.